Venezuela sigue todavía luchando por su libertad. El domingo, hace unos días atrás, se llevó este proceso electoral y como ya sabemos, los dictadores no salen por el voto. El dictador va a tener junto con él a personas afines a su dictadura, en este caso, por lo general, a los militares y a las fuerzas policíacas, y van a controlar, por medio de la fuerza, van a controlar a toda la población para poder perpetuarse en el poder. Voy a poner unas imágenes de lo que está pasando en Venezuela, pero mi intención de este video no es tanto el documentar lo que está sucediendo, puesto que en este momento el Internet está lleno de imágenes y fácilmente puedes ir y conseguir información. Solo pondré algunos puntos o algunos videos para dar un punto de vista. Pero antes quisiera hacer este análisis y permíteme unos minutos. Sin la intención de hacer una hermenéutica, una exégesis bíblica, pero quiero tomar un poco algún concepto de la Biblia para explicar este punto que considero importante. En la Biblia leemos que cuando Dios llama a Abraham, lo llama con la intención, con la finalidad de, a través de él, crear un pueblo, el pueblo hebreo. Entonces, este pueblo, Dios tiene la idea, tiene el proyecto de crear este pueblo para mostrarle a las naciones la forma en la que él quiere gobernar a su pueblo. Él es rey. Dios se presenta como un rey porque en aquel entonces las monarquías eran algo que se podía entender por parte del pueblo. Entonces Dios se presenta como un rey. Entonces como rey, pero sin olvidar que Él es Dios y por lo tanto omnisciente, omnipresente y omnipotente, Él pone las leyes, Él pone las reglas. Y vemos los primeros 5 libros de la Biblia que son lo que se conocen como los libros de la ley, en los cuales se va marcando la forma en la que Dios se va a relacionar con el hombre y el hombre en sí con el hombre también. Aunque entendamos que eso era en el Antiguo Testamento y con una finalidad específica. Después, en el Nuevo Testamento vemos cómo toda la forma en relacionarnos entre los seres humanos, incluso con Dios, cambia. No porque Dios cambie de parecer, sino porque el Antiguo Testamento era lo que se conoce como sombra de lo que había de venir. En este caso, Jesús. Entonces, repito, sin entrar mucho en teología, solamente quiero explicar un poco por encima la forma en la que Dios quería comunicarse y relacionarse con los hombres. Dios era el rey de los hombres y tenía entonces a los profetas que eran como sus voceros y tenía a los jueces que eran los que se encargaban de impartir justicia en el pueblo. Así funcionaba. Sin embargo, recordemos que el pueblo hebreo, después de pasar por un tiempo, se convierte en lo que conocemos como la nación de Israel. El pueblo hebreo entra a Egipto, recibido a través de José, que era uno de los hijos de Israel, y lo recibe el faraón y les da parte de la tierra, y entonces los hebreos o el pueblo israelitas comienzan a crecer mucho, a multiplicarse. Y pasa el tiempo y un faraón que no conoció a José, que fue el que era el segundo en mando en aquel entonces, cuando José recibe a su familia, y el faraón lo recibe por medio de José a su familia en Egipto. Pasa un faraón, pasa el tiempo y un faraón que no conoció a José dice que le da temor. Le da temor porque ve que el pueblo de la nación de Israel era muy grande y muy fuerte. Y entonces dice, si otras naciones se quieren levantar en contra de nosotros, este pueblo se puede unir a ellos y derrotarnos fácilmente. ¿Qué hacemos? El plan de ellos es pongámosles carga pesada y pone entonces a capataces para que estén encima de ellos. Y los hacen producir y producir ciudades y los hace producir y son básicamente esclavos de Egipto. Pero Egipto les daba de comer, les daba casa y los atendía si tenían enfermedades o lesiones. En palabras, como un estado les proveía sus necesidades básicas, pero tenían que quedarse como esclavos de ellos, esclavos de ese régimen. Pasa el tiempo, ellos se acostumbran al estilo de vida y se creen que no son capaces de hacer nada sin la ayuda, sin la dádiva de, en este caso, la nación gobernante, en este caso, o el poder gobernante que era el poder de Egipto. Viene entonces a ejecutarse el plan de Dios y Dios envía a Moisés para librar al pueblo. El pueblo sale libre, liderado por Moisés, y cuando va en el desierto rumbo a la tierra prometida, la tierra de Canaán, cuando van caminando, el pueblo comienza a murmurar y comienza a quejarse, a decir, este periodo de desierto es muy duro.
cómo quisiéramos regresar a Egipto, porque allá por lo menos había comida. Y dicen, oh, es que era tan maravilloso sentarnos frente a las ollas de comida. Teníamos techo, teníamos la dádiva de nuestro amo y señor, el faraón. Y entonces toda esa generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían mentalidad de esclavos. Eso es lo que hacen los gobiernos opresores. Le improntan al pueblo, a la gente, una mentalidad de esclavos. Sin mí, tú no puedes nada. Yo te voy a defender de tus enemigos. Yo te voy a defender del opresor. Yo te voy a dar. Yo tengo subsidios para ti. Yo tengo por lo menos tu canasta básica para que no te mueras de hambre, etcétera, etcétera. Y escuchamos medicina gratis para todos, educación gratis para todos, y ahora tu vivienda, comida. ¿Me van siguiendo? Con la finalidad no de ayudar al pueblo, sino de hacerlo dependiente del grupo gobernante, para que la gente piense que sin ellos no pueden hacer nada. Entonces, pasa el tiempo, la nación de Israel sale de Egipto, la generación que estaba en Egipto muere en el desierto y la generación que nació libre en el desierto son los que entran a conquistar, a tomar la tierra prometida. Pasa el tiempo. Los israelitas ven como las demás naciones tenían reyes humanos y ellos no. El rey de la nación era Dios. Ese era el plan de él. El plan de Dios era: yo seré tu rey. Yo te hablaré a través de los profetas y voy a impartir la ley y justicia a través de los jueces. Todo gobernado por mí como tu único rey. Pero el pueblo le dice entonces al profeta Samuel y le dice: danos un rey como el resto de las naciones. El profeta se molesta, va a hablar con Dios y Dios le dice: dales lo que piden, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Entonces es donde vemos al rey Saúl y vemos que conocemos ya la historia. Ahora, ¿por qué el pueblo pidió rey como las demás naciones? Porque se querían ver igual a las otras naciones. No les era suficiente con tener un Dios. ¿Qué vemos ahora? Ahora vemos que mucha gente del pueblo ve a sus dirigentes, a sus presidentes como semidioses. Y tú ves cómo los alaban, ves cómo mi presidente, ven cómo ellos son la solución, ven cómo el grupo gobernante son los que tienen la respuesta. Y el grupo gobernante se pone como si fueran dioses, omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. El gobierno del Estado comienza a decir: yo le voy a quitar a él para darle a él porque yo sé que es lo mejor. Comienza a legislar: esto es prohibido, esto no, ellos acepta esto, y comienza a mover a la población a su propia conveniencia, pero también de acuerdo a su propio criterio. Y ahí es donde viene el libro de la fatal arrogancia, si lo quieren leer, donde explica este concepto. La élite gobernante se cree mejor que tú. Se cree que sabe mejor cómo educar a tus hijos. Ellos creen que ellos tienen la mejor forma de enseñarle a tus hijos. Ellos, si no lo haces como ellos dicen, te los quitan. Ellos saben cómo redistribuir el dinero. Ellos saben a quién le corresponde más, a quién le corresponde menos. Y comienzan entonces a funcionar como si fueran dioses. Y el problema no solamente eso, sino que el pueblo se los permite. Es más, se los aplaude. Y cuando comienzan esas élites gobernantes a tomar esa actitud, el pueblo, que ya se acostumbró a estar dependientes del gobierno, agachan la cabeza y dicen: ese es mi presidente, él piensa en mí, él me quiere ayudar. Cuando en verdad la función del gobierno son dos: seguridad y justicia. Cuando fracasan seguridad y justicia, el gobierno fracasó en todo, pero se quieren meter en áreas que no le corresponde al gobierno. Sin embargo, los votantes se lo permiten. El gobierno, el presidente dice: bueno, ya tengo el poder del ejecutivo, ahora tomaré control del legislativo para poder hacer leyes como se me antoje. Y después, a través de ese poder legislativo, voy a tomar control del poder judicial para entonces poder interpretar la ley como a mí se me antoje y hacer justicia de acuerdo a mis propias conveniencias. Pero hay un plan mayor todavía: voy a tomar al ejército y lo voy a poner en posiciones claves, en las aduanas, en la distribución, en los aeropuertos, en los sistemas de tren, de transporte. Tengo la fuerza de gobierno, tengo la fuerza de la policía y por lo tanto tengo el monopolio de la fuerza. Pero voy a hacer algo más: le voy a quitar las armas al pueblo para que no se puedan defender. Aquí en Estados Unidos, la segunda enmienda le permite al ciudadano tener armas. ¿Por qué? Bueno, los padres fundadores, anticipando estas conductas autoritarias, dijeron: por si el gobierno se vuelve
un gobierno opresor, que el pueblo tenga, que la nación tenga, que la gente tenga armas para defenderse. Vemos ahora que el Partido Demócrata ha hecho múltiples intentos y lo sigue haciendo para poder modificar, es la palabra que usa, modificar un poco el tema de la interpretación de la segunda enmienda. Y eso es limitando la aportación de armas en la población. Venezuela es un claro ejemplo de esto. Chávez le quitó las armas al pueblo. Por lo tanto, ahora el pueblo se encuentra indefenso frente a un gobierno que está siendo un gobierno opresor. Machado hizo un video hace un momento atrás diciendo que tenían ya, creo que fue ayer en la noche, que tenían ya el 71% o algo así, o 73% de las boletas, y que en esa revisión ellos habían ganado con amplia ventaja, pero falta que el gobierno lo reconozca. Entonces, con todas esas irregularidades, ¿cuál es la forma entonces de bajarlo a Maduro si ya fue declarado el vencedor por la autoridad electoral de Venezuela? Bueno, hay varias formas. La primera, que él reconozca que perdió y se quite el poder, cosa que sabemos que no va a suceder. Un dictador nunca sale por voluntad propia, tiene que salir por la fuerza. Segundo, que venga entonces a través de presentar las pruebas y que la ley, de acuerdo a la Constitución, ordene al órgano electoral para que cambie ese veredicto y declare que Maduro perdió por medio de las pruebas. Pero sabemos que eso tampoco va a suceder. Este órgano electoral se conforma de 5 personas. 3 son de Maduro y 2 son de la oposición. Siempre tendrá mayoría. Aparte, el gobierno tiene controlado a lo que es el poder judicial. Entonces, no mucho que se pueda hacer ahí. ¿Cuál sería la otra opción? Pues que el pueblo se levante y por la fuerza obligue a este dictador a salir. Sin embargo, sabemos que para que eso suceda, pues va a ser un trago muy amargo. Y como el pueblo está desarmado, pues tienen una gran desventaja frente al poder de, del poder del gobierno. La única forma que lo podrían hacer es si los militares y policías dejan sus puestos y comienzan a irse a cuidar a favor del pueblo. Que dice de paso, los soldados y policías y todos los de las Fuerzas Armadas juraron defender al pueblo. Entonces ellos tendrían que levantarse y proteger al pueblo, más allá que proteger al gobierno que está en turno. Deberían de proteger por medio de la Constitución y tiene artículos que les permiten hacer eso, que los llevaría, los obligaría a hacer eso. Pero si sucede esta parte, entonces va a ser un momento muy, muy difícil para Venezuela, porque ya dijo Maduro que correrían ríos de sangre. Y él advirtió, tenemos la fuerza militar y tenemos la fuerza policial. Entonces ya la advertencia es muy clara y ya lo estamos viendo. ¿Cuál sería la otra alternativa? Entonces, la otra alternativa sería que las organizaciones internacionales y los países le den la espalda a este dictador y no lo reconozcan y no hagan ninguna transacción con ellos, con su gobierno. Por supuesto que esto también se convertiría en un problema para el pueblo, porque al no haber esa interacción con otras naciones, Venezuela aún caería a un mayor problema. Pero recuerden, antes de la libertad hay que pasar por el desierto. Ahora estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo en Argentina, donde tenemos a Javier Milei que dijo, no va a ser fácil, los próximos años van a ser muy difíciles, no les prometo que resuelva el problema, sí, no soy omnipotente, no soy omnisciente, tampoco no soy todopoderoso, no puedo hacer el cambio, soy un humano más que tengo una estrategia, va a tomar tiempo y la vamos a ver difícil, pero es necesario pasar por el desierto, porque si quedamos con las antiguas prácticas, nunca saldremos. Y estamos viendo en Venezuela ahora que está sucediendo algo similar. Hay que pasar por un trago amargo, por un momento de sanidad. Pero ¿cómo quitar a ese dictador? Ahora, si los organismos internacionales o los países, que muchos ya no están reconociendo la victoria de Maduro, tendría que ser que el consenso o la gran mayoría, si no es que todos, tomar la misma postura. Pero ¿cuál es el problema? De que países como Rusia, China, Irán, Cuba, probablemente Colombia, tal vez México, tal vez Brasil, Nicaragua, para muchos países que van a reconocer a Maduro como presidente y van a hacer comercio con él y van a dejar que permita y siga caminando. Y todo lo malo que esté pasando en su país, como ha sucedido hasta ahora, será culpa de alguien más, serán los yanquis. Sí, esos
malvados, desgraciados, capitalistas, que no nos dejan. ¿Me explico? Porque nunca es culpa de ellos. Todos esos zurdos, permite usar la palabra zurdo, no en cuanto a usar la mano izquierda, sino en cuanto a una ideología política, todos esos zurdos, todos esos izquierdistas, nunca son responsables de sus fracasos, siempre es culpa de alguien más. O el partido que venía antes, el gobierno anterior, o los gringos, los yanquis, esos son los culpables, esos son los malvados, nosotros no, somos perfectos. Como se ha demostrado una y otra vez que la política socialdemócrata o la política del socialismo del siglo XXI, todo el que salió del Foro de Sao Paulo, una bola de ladrones, dictadores que están montados. Ahora, cuando los países comiencen a reconocer a Maduro sin que muestre la evidencia de su triunfo, si naciones o países comienzan a reconocerlo, ahí te darás cuenta, porque solamente los dictadores respaldan y apoyan a los dictadores. Te vas a dar cuenta qué nación tiene como presidente a un dictador o por lo menos a un amante de las dictaduras. Bueno, analicemos unas cosas que me encontré aquí, ya medio me desahogué un poquito. Vean esto. Quiero mostrar esto aquí muy rápido, lo que está pasando. Mientras su pueblo sufre de hambre, este hombre disfruta. Ahí tenemos al dictador este bailando, disfrutando de la vida, feliz, como si hubiera hecho un buen trabajo, ¿no? Veamos algo más. Pero, ¿qué está pasando ahorita en las calles de la preciosa Venezuela? Yo tengo la oportunidad de estar en Venezuela en 3 ocasiones. Un país hermoso, gente muy linda, que no merece pasar por esto. Estaba yo revisando y me puse a ver la página de María Corina, y aquí pone algunos Verdad es videos. violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean Ven la cantidad de gente que hay. que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así ¿Qué es lo que tienen las actas oficiales? sí, Y sería bueno ver qué pasa con las actas oficiales. Aquí sigue hablando. Esto es en Caracas, Venezuela. Esto ya no es meramente, miren esto. Vean, miren lo que me parece preocupante son cosas como estas. Mire este video. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Este video se lo hacemos para hacer un llamado a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Públicas del Estado. Nosotros no queremos generar más violencia. Mi consejo es que, escuchando al pueblo, se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quita a quien tenga que poner y que tenga que quitar. No tengo más nada que decirle. Este es un llamado de una advertencia. No quiero violencia, no quiero generar homicidio, no quiero generar muerte, no somos generadores de muerte. Si no se atrincheran en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado Guárico, vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios. No toquen al pueblo, respeten su decisión. Eso es todo lo que tenemos que decir. Si no, aténganse a las consecuencias. Así me muera, así pierda la vida, es el pueblo. Somos hijos de Simón Bolívar y eso es mentira del diablo. Venezolano es venezolano y no se deja malandrear con nadie. Se lo digo yo, que vivo en lucha y guerra con esos malditos todo el tiempo. No tengo más nada que decirle. Buenas noches, voy con el corazón y el apoyo. Cuando se levantan ya, dice aquí, líder de la banda criminal Tren del Llano del estado de Cuárico, sí, publica este video. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando siempre su autonomía. Igualmente se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas
que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región. Me parece interesante lo que acaba de dar este vocero de la presidencia de Colombia. Bien, creo que lo que acaba de decir es correcto, es importante. Yo al principio del video, como diciendo, no sé si Colombia vaya a apoyar o vaya, pero en este caso está pidiendo que se esclarezca, pidiendo claridad, lo cual me parece muy, muy bien por parte del gobierno de, de Petro. Este video que les voy a mostrar es de unos militares, porque les decía que para que el pueblo pueda tomar control necesita el apoyo de los militares. Y este video es más interesante, por eso se los quiero mostrar. Miren. Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la República están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Muy aparte de la situación político-partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. Uno, que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dos, es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Y tres, nuestro proceder, señores oficiales, tropa y suboficiales, está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano, segundo, en los artículos 333 y 350 de la Constitución, y tercero, en el plan de Dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela. Lo que decía, ahí ya vemos a los militares, algunos obviamente, ¿no? En fin, están pasando cosas muy, muy importantes en Venezuela. Bueno, sin dar muchas más noticias, sabemos que muchos países le han pedido a Maduro, el gobierno de Maduro, que transparente, que muestre el resultado del escrutinio de las elecciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y solamente resta seguir orando por Venezuela, seguir pidiendo por Venezuela. Pero te quiero ver a ti, tú mismo, si llegaste al final de este video, que muchos no llegan hasta el final de los videos, pero si llegaste al final, te quiero dar estas palabras. Si tú sigues creyendo que es el gobernante el que tiene la capacidad o la facultad de resolverte tus problemas, de salvarte, de protegerte, de ayudarte, estás equivocado. Eres tú, con el favor de Dios y con las capacidades que tú tienes, el que puede tomar control de tu destino. El gobierno solamente está ahí para cumplir con una labor. Yo no soy anarquista. Yo creo que es necesario contar con un sistema gubernamental. Creo en los tres poderes y en la división de los mismos. Considero que están ahí con una función muy, muy importante.
Pero cuando le otorgamos demasiado poder a los gobernantes y los tratamos como todopoderosos y los vemos como nuestros salvadores, entonces esta gente pierde el piso porque no aguanta el ser humano tanta adulación, tanta idolatría, porque llegan a idolatrarlos como si fueran seres superiores. Entonces tengamos cuidado, digamos no a todo ese gobierno que se monta en su pedestal y decide tomar decisiones por todos nosotros, como si fuera un Dios todopoderoso. Digamos no a todo este gobierno que se levanta y que se postula con dádivas. Yo te doy, yo te doy, yo te doy. Yo doy más, yo doy más, yo doy más. Lo vimos en las recientes elecciones de México, cuando estaba Claudia, Xochitl y Maines. Los tres en los debates, era una guerra de quién daba más al pueblo. Yo doy más, porque saben que pueden comprar la voluntad del pueblo. Pero otro, aquel gobierno que siempre habla de pobreza, es porque quiere mantener al pueblo en la pobreza. No le interesa que el pueblo se levante. Lo hemos visto con varios dictadores que han dicho, mismo Venezuela, Cuba, mismo México, que dicen, cuando el pueblo sale de la pobreza, nos deja de apoyar, porque entonces ya no están vulnerables, ya no nos necesitan. Y esos gobernantes necesitan un pueblo vulnerable, pobre, necesitado y dependiente de ellos. No entiendo cómo hay gente que sigue apoyando, pues, en este caso, por ejemplo, a Maduro, porque si tiene gente que lo apoya. Unos por mera conveniencia, porque forman parte de su equipo, no les conviene que él pierda porque pierden su posición, pero otros, parte de la sociedad, lo siguen, lo siguen apoyando porque siguen creyendo que él es la solución, o por lo menos la ideología que él promueve. No, el socialismo del siglo XXI no funciona. Nunca ha funcionado y nunca va a funcionar.